FM 89.1, Radio Universidad. Por eso digo, más allá de lo genético, sí hay algunos factores en donde quizás hay que trabajar de manera preventiva para evitar que estos 1.300 millones de personas en el 2050, que según los datos que se tienen en el día de hoy, se proyectan hacia ese año, bueno, estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que van a estar con esta enfermedad. El 90% serán personas con diabetes tipo 2, es una enfermedad asociada a la obesidad, la dieta, el consumo de alcohol o de tabaco y la falta de actividad física. Y también está muy relacionada con la pobreza. Así que por eso digo, dejando de lado el factor genético, ¿qué pasa con estos factores que podrían mejorarse si cambiamos algunos hábitos o conductas? Así que para hablar de este tema estamos en contacto con Evelyn Rossi, que es médica clínica, especialista en diabetes. ¿Qué tal, Evelyn? Aquí saludamos Guille Toivero y Andrea Landi. ¿Cómo va? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, acá estábamos viendo este informe y es realmente muy preocupante teniendo en cuenta que estos factores, ¿no? Como lo que comemos, el peso que tenemos, el alcohol y el tabaco, son cuestiones que podemos trabajar para mejorar nuestra calidad de vida y vivir un poco mejor, ¿no? Exactamente. Está bueno aclarar que más del 90% de los casos de personas que tienen diabetes tipo 2, que es la que está relacionada al exceso de peso y obesidad, a la falta de actividad física, al consumo de tabaco y alcohol. La menor cantidad de personas tienen diabetes tipo 1, menos del 10%, que esta enfermedad sí no tiene nada que ver con hábitos, sino que es una condición inmunológica, pero por eso este estudio se centra en la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Claro, y a ver, más allá de cómo se adquiere una y otra, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes 1 y la 2? La tipo 1 es una condición autoinmune, no se sabe cuál es el desencadenante, pero el cuerpo ataca las células del páncreas que producen insulina y esas células dejan de funcionar. Esta condición se da en niños, adolescentes o adultos jóvenes. Por lo tanto, es una enfermedad que aparece a una edad muy temprana, lamentablemente. Lo bueno es que es mucho menos frecuente, es poco frecuente, comparado con la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que se ve en personas más grandes de edad, y la diabetes tipo 2 sí está relacionado a hábitos de vida. Claro. Suele aparecer esta enfermedad más allá de una predisposición genética en personas con hábitos de vida quizás poco sanos o poco saludables, digamos. Y a ver, Evelyn, hablábamos, ¿no?, de esta proyección que muestra este artículo de la revista científica de Lancet, que habla de 1.300 millones de personas, que es un número muy importante para el 2050. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, hábitos, ¿no?, como no hacer actividad física, vamos a estar más sedentarios también, ¿no?, por los avances tecnológicos. ¿Qué es lo que trae? Exactamente. Por un lado, nos estamos volviendo una sociedad cada vez más sedentaria, porque los trabajos, o gran parte de los trabajos son trabajos de oficina, en computadora, entonces pasamos muchas horas del día sentados. Y por otro lado, lo que tenemos es un ambiente obesogénico. ¿Qué significa esto? Que al alcance de nuestras manos tenemos alimentos industrializados, o lo que nosotros llamamos ultraprocesados, que son alimentos que pasaron por la industria y les adicionaron azúcares, sal, colorantes, conservantes. Entonces son alimentos que tienden a engordar. En una persona que pasa muchas horas sentada y elige alimentos ultraprocesados en gran cantidad, porque la sociedad misma nos está llevando a eso, por eso es que se proyecta este crecimiento en pacientes con diabetes tipo 2. Me hace acordar la película Wall-E. ¿Te acordás como el final que tiene ese robotito que está en el medio de una tierra arrasada y que los humanos que quedan están, ¿no?, obesos, ya no se mueven ni siquiera para ir de un lado a otro? Sí, es una película muy tierna, pero que termina con, ¿no?, que muestra un final realmente muy terrible y que tiene que ver, ¿no?, con esto que estamos hablando. Y a ver, ¿cómo podemos trabajar de acá al 2050? Porque también hay algo, ¿no?, que dice este informe, que claro, son factores relacionados como siempre también con la pobreza. La pobreza también trae estas consecuencias cuando estamos en un mundo cada vez más desigual. Totalmente.
Creo que bueno, hay que hacer foco individualmente a la hora de elegir los alimentos. Lo que nosotros sugerimos a los pacientes es elegir alimentos lo más reales posible, lo menos ultraprocesados posible. Las verduras, frutas, legumbres, carnes, pescados, frutos secos, alimentos reales o mínimamente procesados. Obviamente no es que vamos a suprimir un 100% de los ultraprocesados, pero sí podemos elegir que la mayor parte de nuestra dieta sea a base de alimentos reales. Eso es por un lado, y por el otro lado, la actividad física es el otro punto en el que hacemos foco. Pedirle a las personas que por lo menos hagan 150 minutos de actividad física semanales. Evelyn, Guille Toiberos es mi nombre, un gusto. Igualmente. De todas formas, uno lo hablamos hace un rato con Andrea, lo bueno, digo, ninguna enfermedad es buena, ¿no? Pero que si uno lo agarra a tiempo, puedes tener una vida, vamos a suponer, una persona tiene diabetes o hipertensión o demás, puedes tener una vida relativamente normal siempre y cuando te lo detecten y con medicinas y demás, puedes tener una vida placentera. 100%. En realidad, estas que son llamadas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, son enfermedades que incluso, más allá que existe muchísima medicación que hace que la enfermedad esté controlada y podamos tener una vida normal, son enfermedades que incluso pueden revertir con un cambio de hábitos de vida. Inclusive la diabetes puede remitir, o sea, haber un periodo libre de diabetes cambiando los hábitos de vida, bajando de peso en caso de tener exceso de peso, haciendo actividad física en caso de ser sedentarios, no fumando, no tomando alcohol. O sea, son muy buenas noticias porque todas estas enfermedades crónicas no transmisibles que son tan frecuentes hoy por hoy, la mayoría realmente pueden desaparecer en una persona que cambia sus hábitos. O sea, que no solo que hay tratamiento, sino que incluso podemos no tener estas enfermedades cambiando nuestros hábitos. Por eso la importancia de la prevención de estas enfermedades mediante un estilo de vida sano. Y uno para hacerse, ¿qué es lo ideal para hacerse chequeos? ¿Una vez por año? ¿Cada cuánto? Una vez por año. A partir de los 40 años nosotros sugerimos a todas las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes antes, en realidad, hacer un control de análisis de sangre con glucemia, que es el azúcar en sangre. Ya pedimos siempre colesterol, se hace un chequeo de presión arterial, pero sí, un control clínico anual está muy bien. ¿Y hay algunos síntomas que aparecen como para empezar a prestar atención y ver en qué se puede, ¿no? ¿Qué se puede hacer antes de a lo mejor empezar con medicación, que es la medicación que te acompaña de por vida, ¿no? La insulina. Sí, síntomas en diabetes aparecen cuando la diabetes ya lleva a veces varios años de evolución y uno no se da cuenta. Los síntomas al principio en realidad no son perceptibles. Cuando la diabetes evoluciona y pasa el tiempo, bueno, pueden aparecer síntomas que generalmente ya cuando las glucemias están bastante elevadas. Los síntomas para tenerlo en cuenta en ese caso son sed excesiva, muchas ganas de orinar, a veces ya en casos más avanzados hay hambre y descenso de peso. Todo eso ya es una diabetes descompensada. La única forma de detectarlo antes de tener todo ese tipo de síntomas es haciendo un análisis de sangre en una rutina analítica que pide un médico clínico cuando uno va a una consulta. Bien. ¿Y qué pasa durante el embarazo? Donde también, ¿no? Aumenta la probabilidad al menos de tener una diabetes gestacional y que eso después se quede en el cuerpo. La diabetes gestacional es una condición que aparece en mujeres embarazadas. Por eso a todas las mujeres embarazadas se le hace una curva de glucosa, prueba oral de tolerancia a la glucosa que se llama, que les dan a tomar un agua azucarada. Seguramente todas las mujeres embarazadas que están escuchando lo habrán pasado, que sí, es para screening o diagnóstico de diabetes gestacional que puede aparecer en el embarazo. Generalmente esa condición se trata en el embarazo y luego del parto la condición desaparece. Si bien una persona que tuvo diabetes gestacional va a tener más riesgo a futuro de tener diabetes tipo 2. Bien. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres, ¿no? O personas gestantes que tienen diabetes durante el embarazo? ¿Esto es hereditario?
Siempre la cuestión genética tiene un peso importante. Si yo tengo un familiar de primer grado con antecedentes de diabetes, tengo más riesgo que una persona que no lo tiene. Si mi madre, padre o hermanos tienen diabetes, yo soy una persona con más predisposición genética a desarrollar diabetes en algún momento de mi vida. En el caso del embarazo, hay que hacer un tratamiento muy intensificado en una paciente embarazada por los riesgos que puede conllevar al feto y a la mamá una diabetes no controlada o mal controlada. Por eso el tratamiento de la diabetes gestacional o en las embarazadas es intensivo y, bueno, requiere muchas veces un seguimiento muy cercano, ¿no? Bien, y bueno, como también hablábamos de este factor estructural, ¿no? Que a veces tiene que ver con políticas públicas, ¿cómo estamos al respecto, ¿no? Con la cuestión de prevención y las políticas? ¿Está el tema en agenda teniendo en cuenta estas cifras y teniendo en cuenta que, bueno, también estamos hablando que la pobreza puede traer estas consecuencias? Bueno, hoy por hoy, que es algo bastante reciente, la ley de etiquetado frontal, que son los hexágonos color negro que aparecen en los alimentos hace unos meses, octógonos, perdón, negros escritos con blanco, que son exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sal. Eso es una medida pública que por lo menos a la hora de elegir el alimento nosotros podemos ser conscientes que estamos eligiendo un alimento no tan sano para nuestro organismo. Esa es una de las políticas públicas que se ha implementado en nuestro país hace poco tiempo. Bien, y bueno, también esto, conocer que cuáles pueden ser las consecuencias de comer, ¿no? O alimentarnos de esta manera, o el exceso de alcohol, el tabaco, porque a veces también hay como desconocimiento de cuáles pueden ser las consecuencias reales, y acá estamos viendo, ¿no? Que hay una enfermedad concreta, en este caso la diabetes, que puede aparecer. Así que, bueno, Evelyn, la verdad que nos pareció muy interesante poder hablar de este tema, ¿no? Y para aquellos que están escuchando también reflexionar en casa y ver, ¿no? Qué podemos hacer para evitar que crezcan estos números cuando estamos hablando de una enfermedad que, como bien vos decías, el 90% tiene que ver con estos factores que se pueden trabajar. Exactamente, así es. Un abrazo grande. Bueno, igualmente. Hablábamos con Evelyn Rossi, médica clínica especialista en diabetes. Es muy interesante este artículo que sacó de Lancet porque, bueno, dice, en Estados Unidos la diabetes es casi 2 veces más frecuente entre minorías, como los afrodescendientes o los indígenas americanos, un problema que los autores de los artículos de Lancet atribuyen, entre otras cuestiones, al racismo estructural. ¿Sí? Y hace mención también este estudio que en la necesidad de incluir la pobreza como un factor fundamental para combatir, ¿no? Y mejorar cuestiones que tienen que ver con la salud, o sea, combatir la pobreza para mejorar la salud. La llamada de atención de The Lancet estima que para el 2045 hasta 3 de cada 4 adultos con diabetes en el mundo vivirán en países de ingresos medios o bajos. Hoy solo alrededor del 10% de las personas que sufren la enfermedad en estos lugares recibe un tratamiento adecuado. Por eso también siempre celebramos que aquí tenemos salud pública y el sistema no deja fuera a nadie. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.